Como dijimos, queridos fieles, en este quinto domingo después de Pentecostés, cayó, por ser 2 de julio, la festividad de Nuestra Señora en su visitación a su prima Santa Isabel. Un misterio grande, lleno también de muchos otros misterios aleccionadores y engrandecedores de la gloria de Dios y para nuestro propio provecho. Por eso es que estamos celebrando la misa de la visitación de la Virgen con conmemoración del quinto domingo después de Pentecostés. Y la misa nos dice: Dios te salve, Santa Madre, que has dado a luz al Rey, que reina sobre los cielos y la tierra por los siglos de los siglos. Reposa en mi corazón un bello discurso, es a un Rey a quien digo mi poema. Te rogamos, Señor, concedas a tus siervos el don de la gracia celestial, a fin de que los que hemos recibido las primicias de la salvación en el pacto de la Virgen Santísima, alcancemos el aumento de la paz en la solemnidad de su visitación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vean este hermoso cántico del Cantar de los Cantares, en los cuales Dios le habla a su santísima hija el Padre, a su santísima Madre el Hijo, a su santísima esposa el Espíritu Santo. He aquí que vienen saltando por los montes y brincando por los collados. Mi amado, dice ella, semeja a la gacela en el tierno y al tierno cervatillo. Verlo detrás de la pared nuestra, mira por las ventanas y atisba por las celosías. Ha tomado la palabra mi amado y dice: apresura, llamada mía, paloma mía, hermosa mía, y ven. Porque mira, ha pasado ya el invierno, la lluvia ha cesado, ya desapareció. Han aparecido las flores en nuestra tierra, llegó el tiempo de las canciones, el arrullo de la tórtola se ha oído ya en nuestros campos, la higuera da sus brevas, esparcen su olor las florecientes viñas. Levántate pues, amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que animidas en las quiebras del roquedal, al abrigo de los muros escarpados, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu faz hermosa. Este hermoso pedazo del Cantar de los Cantares aplicado a la Santísima Virgen María es porque el día de hoy la Virgen Santísima, tan pocas veces por su modestia y humildad que aparece en las Sagradas Escrituras, hoy apareció como la cantora, como aquella hermosa jovencita que cantó un canto que viene llenándonos de júbilo, de protección y de gloria a Dios, que es el Magníficat. La Magnífica, mi alma engrandece al Señor, dijo ella, llena extasiada, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque me llamarán bienaventuradas las generaciones. Y ahorita nosotros en esta misa la estamos proclamando bienaventurada. Bien era Nuestra Señora una profetisa, porque profetizó que su culto se extendería por todos los siglos, y aquí que nosotros nos congregamos en este día a bendecir, a alabar, a glorificar con nuestras pobres pero sinceras oraciones llenas de cariño a la Madre Santísima. Así que cuando ella cantó, Dios quedó embelesado, y es por eso que se celebra esta fiesta de la visitación. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo partió María presurosa por las serranías a una ciudad de Judá, y entrada en casa de Zacarías saludó a Isabel, su primo. Al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su seno saltó de gozo, e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo. Y exclamando en alta voz dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto honor que venga la madre de mi Señor a verme? Pues lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de júbilo a la criatura que llevo en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Un misterio que encierra muchos misterios, queridos fieles. El arcángel se le había aparecido a María y le había además de anunciado y ella aceptado el misterio de la Santísima Encarnación. Ella sería la Madre de Dios porque sería la Madre de Jesucristo. Jesucristo es Dios, ella es Madre de Jesucristo, por lo tanto ella es Madre de Dios. Así de sencillo. Hubo algunos herejes que trataron de impugnar esta verdad, diciendo que María solamente era madre de la parte humana de Cristo, pero que no era madre de Dios. Como si en Jesucristo se pudieran separar de una manera abierta, total, las dos naturalezas en la persona de Cristo. No. Las dos naturalezas quedaron de tal manera unidas, de una manera hipostática, que formaron una sola persona, la persona del Verbo encarnado. Jesucristo es Dios. Su carne es la carne de Dios, su sangre es la sangre de Dios, porque toda esa naturaleza humana fue tomada, fue abrazada, se fue mezclada con la divinidad que es el Hijo de Dios. Así es que la única y adorable persona que existe en Dios, no existen dos personas, la persona divina y la persona humana, no. Una sola persona en Jesucristo, aunque goza de la naturaleza divina porque es Dios y goza de la naturaleza humana porque es hombre verdadero. Así es que estas dos naturalezas se unieron y se entrelazaron de tal manera que formaron la única persona de Jesucristo. Pero si Dios ya existía, decían estos herejes desde antes, ¿cómo se puede decir que María es la madre de Dios? Porque Jesucristo vino a existir como tal. Antes existía el Verbo solamente, Dios infinito, todopoderoso, inmutable y espiritual. Pero cuando tomó carne, de la única carne que tomó, que fue del seno de María Santísima, entonces el Verbo se llamó Jesucristo, se llamó Jesús, que significa Salvador, porque con la unión del Verbo divino y de la naturaleza humana hecha en ese momento, entonces se formó la persona adorable del Verbo de Dios encarnado, al cual le llamamos Jesucristo. Así como ustedes, mamás, son verdaderas mamás de sus hijos, aunque ustedes solamente le dan a su hijo el ser de carne, porque quien crea el alma de sus hijos, ¿quién es ustedes? No, es Dios. Y así creando Dios el alma, y ustedes poniendo la parte material, ustedes son verdaderas madres de sus hijos. ¿Quién los puede negar? Son real, física y absolutamente mamás de sus hijos. Así que María solamente puso la parte carnal, es verdad. Pero también cualquier madre, y por eso se llama madre, pone la parte carnal de sus hijos y la parte espiritual la pone Dios, la crea Dios en el momento en el momento de la concepción. Así es que siendo ustedes verdaderas madres de sus hijos por poner la parte material de sus hijos, porque nacen y porque nutren a sus hijos con su propia savia, con su propia sangre, con sus propios nutrientes, y son verdaderas madres de sus hijos. Así es que Jesucristo es Dios. Sí, Jesucristo es Dios. ¿Es Dios completo, absoluto y total? Sí, es Dios completo, absoluto y total. Entonces, ¿de dónde nació este ser? ¿De dónde vino este ser? Vino del seno purísimo de María Santísima. Vino el Verbo encarnado, se encarnó en el seno purísimo de María, que como todas las madres le dio la parte material, y nació de su bendito vientre sin menoscabo de su integridad virginal. Así es que ella es la verdadera, real y física madre de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, por lo tanto ella es la madre de Dios. Así de sencillo, así de fácil. No es nada difícil entender este punto. Pues bien, María, la Madre de Dios, en el momento en que supo por el arcángel San Gabriel, que además del milagro que se estaba operando en ese momento de la encarnación, que su prima Santa Isabel
en su ancianidad, porque ya era anciana. Dios la había visitado con un milagro de concederle un hijo, que había de ser Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, aquel ángel que iría delante de él, preparándole sus caminos, que ya contaba con el 6º mes. María pensó en su caridad, en su amor, en su deseo por hacer el bien. Mi prima Isabel cuenta ya con el 6º mes, ha de estar bastante grabada. Yo puedo ir a ayudarla en el parto y además comunicarnos las gracias que ha hecho a nosotras el Señor. Así es que María, con permiso de San José, parte presurosa por las montañas. Algunos autores dicen que no fue sola, que como se acercaba la fiesta de la Pascua, seguramente por ser tan lejos, imagínense desde Nazaret hasta Ain Karim, que es donde vivía Santa Isabel, que dista más o menos alrededor de 127 kilómetros. Imagínense, eso le hubiera reportado a la Virgen Santísima a la manera de moverse en aquel entonces en borriquillos, 5 jornadas, como 5 días. Entonces no es probable que haya ido sola Nuestra Señora en las caravanas. Seguramente la acompañó el glorioso patriarca San José, pero no hasta la casa de Santa Isabel. San José se ha de haber quedado en Jerusalén, como dicen algunos autores, y después se regresó a trabajar, ya que nuestra Madre Santísima había de quedarse 3 meses para ayudar hasta el alumbramiento y un poco más a su prima Santa Isabel. Y como San José no sabía del misterio que se había operado en su Santísima Esposa, es probable que no la haya acompañado hasta la casa de su prima Santa Isabel, solamente la acompañó la mayoría de la jornada, la dejó prácticamente en la casa de Santa Isabel y San José se regresó a trabajar en su humilde casa de Nazaret. Pues ahí estuvo la Virgen Santísima, pero al momento de llegar, Dios sabe por qué movía, basándose en las virtudes infusas de Nuestra Señora, que era la caridad de hacer el bien a su prima. En cuanto la Virgen Santísima tocó la puerta de su prima y ella salió, y la saludó la Virgen Santísima, ella estaba llena del Espíritu Santo. Ella es la sede de la sabiduría. Ella es el trono de la sabiduría. Ella estaba repleta, llena de gracia. Así es que María abunda en gracia. En el momento en que se topó con su prima Santa Isabel y la Virgen la saludó, tan santa es Nuestra Señora, llevaba a Cristo en su seno. Llevaba al mismísimo Dios encarnado en su seno. Todas las virtudes con que la adornó a su esposa, el Espíritu Santo. Me recuerda mucho esto, las bodas del Oriente, porque las bodas del Oriente, el esposo, para casarse con su esposa, esas bodas duran días. La adorna con todas las joyas que se pueden. En el Oriente se ponen joyas en todos lados. La esposa va absolutamente engalanada, porque de ello depende el estatus social del esposo. Entre más rico sea el esposo, más adornada de joyas preciosas, de las más finas, de las más ricas, y la esposa va acompañando al esposo en estas hermosas bodas. Si eso hacen los hombres en la tierra para engalanar a sus esposas, ¿cuántas gracias, joyas de virtudes habrá depositado el Divino Espíritu Santo en su Santísima Esposa, la Virgen María? Cuánta humildad, cuánta belleza, cuánta bondad, cuánta gracia tenía la Virgen Santísima, todas las virtudes dentro de ella misma. De tal manera que en el momento en que saluda a Santa Isabel, tan llena de gracia estaba María Santísima, que su divino esposo, el Espíritu Santo, derrama todas sus gracias en Santa Isabel, la llena del Espíritu Santo, y el niño que llevaba aquella otra en su seno es bautizado, se le quita el pecado original. No puede haber pecado donde el Espíritu Santo está, y donde hay pecado el Espíritu Santo no puede estar. Así es que San Juan Bautista tenía el pecado original como todos nosotros, hijos de Adán y Eva, al momento de ser concebidos por nuestros padres. Así de bebés, así de inocentes como nos vemos, traemos un veneno, traemos una mancha terribilísima, que es el pecado original. Pero vean cómo la gloriosa Madre de Dios
con su solo saludo, derramaba tanta gracia en su andar, en su caminar, en su hablar, en su existir, que con solo saludar a Santa Isabel fue llena su prima del Espíritu Santo. Y el niño que llevaba en su seno fue bautizado. Se le quitó el pecado original. ¿Qué hombre en la tierra ha nacido de esa manera? Todos nosotros nacemos con el pecado original. Todos nosotros nacemos manchados. Porque esa es la terrible y horrorosa herencia que nos dejó el primer Adán y la primera Eva. La herencia de muerte, una herencia de veneno, una herencia de pecado. Y gracias a Jesucristo, nuestro Redentor, este pecado se nos quita por la gracia del Espíritu Santo en el momento del bautismo. Pero tenemos nosotros que nacer para ser bautizados, por supuesto. No fue el caso de Juan el Bautista, que gracias a esta divina medianera entre Jesucristo y nosotros, le brindó la gracia de la redención antes del tiempo, inclusive a San Juan el Bautista, quitándole el pecado original. Así es María, queridos fieles, así es María. Este es el misterio que estamos celebrando el día de hoy. Que estas dos hermosas mujeres, una jovencita totalmente, de alrededor de 16 años, 17, y la otra ya anciana, había hecho Dios, el Padre Celestial, un milagro tan grande entre una y otra, que estaban hablando de las maravillas de Dios. La caridad de María la llevó a hacer esta grande obra, tan llena de méritos de ayudar a su prima anciana, al parto y a todos los trabajos que aquella sí debería de llevar, y sin embargo, la Virgen allí estuvo. Cuando regresó la Virgen Santísima, San José no sabía qué había pasado. Por supuesto que a Nuestra Señora ya se le notaba el que estaba esperando un bebé. Y San José se llenó de tristeza, se llenó de asombro, se llenó de no saber qué pensar ni qué hacer. Por una parte, San José sabía que María era incapaz. Él conocía, no el misterio de la encarnación, pero sí conocía a María Santísima. Sabía Dios que por aquel milagro de haber reverdecido su vara de San José, fue elegido por Dios para ser esposo de la más hermosa, pura y limpia de todas las criaturas. Sabía San José quién era María. Sabía que María era imposible que cometiera una falta, que cometiera un pecado. Pero por otro lado la veía que estaba esperando un bebé. No era tonto, él sabía que María estaba esperando un bebé por una parte, y por otro lado él sabía que ella era incapaz, absolutamente incapaz de cometer un pecado. Así es que el pobre San José sufrió como nadie ha sufrido en este mundo, porque no solamente estaba sufriendo como hombre, no solamente estaba sufriendo como una persona racional, que por un lado sabía que ella no podía cometer un pecado, y por otro lado sabía que ella estaba esperando un bebé, y por otro lado sabía que estaba desposada con él. San José estaba sufriendo en su fe. No estaba dudando de su fe, estaba sufriendo por causa de su fe. Él no dudó que María no pecó. Él no dudó que María estaba esperando un bebé. Él no dudó de ella ni de lo que estaba sucediendo. No comprendía y eso lo hacía sufrir. Lo hacía sufrir, y la pobre Nuestra Señora, la Virgen Santísima, veía el sufrimiento de San José, pero ella no le correspondía, no le tocaba explicar el misterio tan altísimo que se estaba aconteciendo en su mismo cuerpo, en su misma vida. Le correspondía a Dios explicarle a su esposo San José lo que estaba aconteciendo. Así es que sufrió el esposo y sufría ella al verlo sufrir a él. Lo amaba tanto Nuestra Señora, lo ama tanto a San José, lo obedece tanto, lo quiere tanto, por ser su santísimo esposo, su castísimo esposo, que ella sufría con él, pero el secreto del Rey, el secreto de Dios, no lo podía ella revelar sino el mismo Dios. Así es que San José decidió: no entiendo qué pasa, no puedo hacer nada, no puedo entender, ella no peca, pero está pasando esto. Entonces decidió alejarse. No de una manera cobarde, no, jamás.
no de una manera cobarde. ¿Por qué? Porque María estaba desposada con San José. Ellos no habían tenido convivencia porque solamente eran los desposorios, eran los esponsales. De tal suerte que si se encontraba que María Santísima estaba esperando un bebé y no era de San José, el castigo según la ley de Moisés era que la mujer la sacaran de la aldea y la mataran a pedradas. Una mujer adúltera, una mujer infiel, era apedreada. San José no iba a permitir tal cosa. Ella no había pecado, él estaba seguro de eso. Entonces decidió retirarse, que lo tuvieran a él como un hombre que no sabe cumplir con sus obligaciones, como un hombre infame que tuvo la desfachatez, la desgracia de abandonar a su mujer esperando un bebé. Prefirió él echarse la culpa porque no entendía lo que pasaba con este gran misterio. Decidiendo esa misma noche retirarse por la madrugada, se recostó San José y quedó dormido, y en el sueño le anunció Dios lo que estaba pasando, porque Dios jamás permite la prueba, sí, permite que sus allegados, que sus más queridos sean probados como el oro en el crisol, para que ganen méritos, para que le den gloria a Dios y para que ellos alcancen el reino de los cielos. Así es que permitió que estas dos almas tan queridas por él, por Dios, sufrieran eso para mayor gloria y para mayor provecho de todos nosotros. Benditos sean San José y la Virgen Santísima, que gracias también a ellos tenemos a nuestro Redentor. Entonces Dios le anunció a San José que lo que estaba aconteciendo, que lo que tenía la Virgen María en su seno era obra del Espíritu Santo, no era obra de varón, y que Dios había escogido a su Santísima Esposa, había hecho de su Santísima Esposa el templo donde él recibiera de una manera eminente, y aquel seno de donde él tomaría carne para la redención del mundo. ¿Se imaginan el alivio? ¿Se imaginan la alegría? ¿Se imaginan las lágrimas? ¿Se imaginan los golpes de pecho que San José se estaba dando? No porque él tuviera culpa alguna, sino porque no entendía, como ser humano que es, las grandezas y las maravillas de Dios. Al día siguiente, levantándose San José, se ha de haber hincado ante su Santísima Esposa, besando su bendita mano y venerando en ella a la más excelsa de todas las criaturas. San José ya amaba con amor puro a María, ahora la veneraba con un amor tan grande, con una veneración por la misma con que nosotros veneramos a nuestra Madre Santísima, porque no solamente era su esposa, era su reina, porque no solamente era su esposa, era la madre de su Dios, porque no solamente era su esposa, era la criatura más encumbrada allá en el cielo, por encima de los mismos serafines, era su esposa. Entonces ese amor que brota de un hombre por una mujer, amor de admiración, amor de veneración, amor de respeto, todo eso lo tenía San José por su Santísima Esposa. Cómo la amaba y cómo la veneraba y cómo la respetaba. Y cómo él se sentía indigno de estar frente a ella, porque ella era la reina, porque ella era la escogida, porque ella era la más grande entre todos los seres humanos de la tierra. Con cuánto cariño San José amaba, veneraba, servía a su esposa y los protegía con ese cariño. Ojalá y que tuvieran los esposos con sus esposas, las cuidaran, las respetaran y las admiraran por todo lo que ellas hacen en la vida de la familia. Pues bien, ese es el misterio que estamos celebrando, queridos fieles. ¿No les parece hermoso? Cómo la Virgen Santísima se encarnó el Hijo de Dios en su seno. Cómo por caridad va y visita a su prima Santa Isabel, y por su medio, vean cómo la Virgen es mediadera entre Dios y los hombres, por su medio, por medio de la Virgen Santísima, se otorgan las gracias del Espíritu Santo a los seres humanos. La Virgen Santísima, ella fue la puerta del cielo, la escalera del cielo, por medio de la cual Dios Padre nos entrega a su Hijo. Y es la Virgen Santísima, aquella escalera del cielo, aquella puerta del cielo, por donde también se nos entrega a nosotros el Espíritu Santo para que ilumine nuestras almas. Cuánto necesitamos de nuestra Madre Santísima. Y aquí Santa Isabel también, cuán grande es Isabel, porque fue la primera
la primera que ensalzó a María, porque fue la primera que con ella empieza el culto de María Santísima. Bienaventurada tú, de dónde a mí tanto bien que la madre de mi Señor, oiga, que la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, ella fue la primera que le llamó madre de Dios. Ella fue la primera que la clamó bienaventurada. Ella fue la primera que la veneró. Ella fue la primera que recibió sus gracias de Nuestra Señora con el Verbo encarnado en su seno. Y entonces fue la que hizo. De ahí empieza el culto a María Santísima, que va a desembocar en todo el cariño que le tenemos los católicos a la Virgen María. Así es que, queridos fieles, hoy es un gran misterio y es una razón más para venerar, aclamar, bendecir, cantarle a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, diciéndole que la necesitamos. Móstrate ese Mater, summa per te preces. Muéstrate, Madre Señora, que te necesitamos nosotros, los pobres hijos de Adán, los que gemimos en este valle de lágrimas. Te necesitamos como madre, te necesitamos como abogada, te necesitamos los pecadores, porque después de Dios, después de Cristo nuestro Señor, tú eres nuestra esperanza, porque Él es nuestro Salvador, pero nosotros somos tan débiles que necesitamos una abogada ante Él, y esa abogada, ese refugio de pecadores, eres tú, María Santísima. Aunque nosotros no sabemos ser hijo, ella sí sabe ser madre. Así es que aclamémosla, venerémosla y sobre todo invoquémosla el día de hoy nosotros, los pecadores, para que recibiendo su protección algún día podamos cantar las glorias de su Hijo Jesucristo allá en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.